Incluso en el caso del Mercosur aparece una incógnita que creo yo que se aclarará después de la presidencia de Lula en el Brasil. Esto es la gran incógnita, es cómo va a continuar esta relación entre la Argentina y el Brasil cuando sus estructuras económicas van diferenciándose. Al mismo tiempo, la crisis colombo-ecuatoriana nos ha abierto los ojos frente a lo que podemos denominar nuevos niveles de violencia en la región. Las FARC, desde los diversos lugares donde se posicionan fuera de las fronteras de Colombia, representan un peligro no solamente para Colombia, sino también para aquellos países donde se han posicionado. Y por lo tanto, también es necesario indicar en este caso que no ha habido una solución de una controversia internacional entre Colombia y el Ecuador mediante el uso de la fuerza, sino que lo que ha ocurrido es que ha habido una acción extraterritorial por parte de Colombia que puede ser interpretada desde muchos puntos de vista como una violación de la integridad territorial, puede ser interpretada como una acción de necesidad extraterritorial, no entremos en ese tema, pero el hecho es que no hay un conflicto entre Colombia y el Ecuador, sino que hay un elemento de discordia que no es estatal, que no pertenece a la expresión ciudadana ni de Colombia ni del Ecuador, y que son las FARC. Se ha hablado del tema de la beligerancia. Las FARC, desde su santuario en San Vicente del Caguán, me pregunto yo, analizando realidades en otras partes del mundo, ¿podrían ser una nueva Bosnia? ¿Podrían ser un Kosovo en caso de que se reuniese el consenso para reconocer el estatus de beligerantes a estas fuerzas terroristas? Evidentemente que sí. Y esa es la razón principal para combatir el estatus de beligerantes de las FARC. Reconocer el estado de beligerancia significa reconocer o otorgar un estatus de carácter paraestatal o cuasi estatal a una fuerza irregular, una fuerza guerrillera, una fuerza terrorista, como quiera llamarse. Y esto implicaría una colaboración militar con las naciones que reconozcan la beligerancia, a pesar de que en el derecho internacional tienen la obligación de mantener la neutralidad. Pero, por ejemplo, la historia europea entre 1936 y 1939 nos muestra que esa neutralidad en los hechos nunca se produce. Simultáneamente, la frontera del Putumayo involucra tanto a Colombia y al Ecuador como al Perú. Y lo ocurrido va a requerir necesariamente, por una cuestión de lógica y casi diría yo de inercia, por parte de los tres países, un incremento del poder militar en la zona para enfrentar las vulnerabilidades que este incidente ha generado. Y esto va a implicar naturalmente un mayor gasto público y también una mayor tensión local. Yo a veces me pregunto si en medio de esta escisión latinoamericana que va desde Buenos Aires hasta La Habana, esto mismo podría ocurrir en otros lugares del continente. Cuando vemos lo que podríamos llamar sedición, rebeldía, o simplemente un desplante de un presidente regional en el Perú que plantea una tesis, no sabemos si separatista o no, con seriedad, no podemos dejar de pensar que ahí se abre una posibilidad que no quisiéramos jamás que ocurra. Cuando vemos que hay un tratado de alianza militar entre Venezuela y Bolivia y que la base principal de esta alianza militar está en el Beni,
esto es colindando con el departamento de Madre de Dios, también tenemos la obligación de preguntarnos, ¿acaso no podría ocurrir que junto a nuestras fronteras se presente una situación de tipo bosnio, de tipo kosovar? Siendo embajador en Naciones Unidas, yo vi toda la evolución de la crisis del Kosovo, desde sus inicios un poco extraños, y que no eran más que unos ataques a unas comisarías, hasta bombardeos masivos sobre los puentes del Danubio, y finalmente hoy vemos cómo se declara la independencia del Kosovo. Y sin embargo, la pregunta que uno debe hacerse es ¿qué intereses movilizan esta independencia? ¿Es simplemente el reconocimiento de la independencia del Kosovo como un acto del sentido común? Meses antes de que se iniciaran las acciones del Kosovo, en preparación de la Asamblea General, el año 99, asistí a un almuerzo en la delegación de Malasia. El embajador era Kishore Mahbubani, un hombre muy brillante que escribió un libro titulado ¿Pueden los asiáticos pensar?, porque consideraba que la tutela norteamericana de la política de su país implicaba siempre una negación de los cursos políticos que su país escogía. Y en ese almuerzo de preparación de los presidentes de los grupos regionales estaba nuestro colega norteamericano Richard Holbrooke. Y al final, a los postres, tal vez con un whisky de más y unos vinos de más, dijo, no sabemos qué hacer con el Kosovo. La crisis no había comenzado. Ni una sola comisaría había sido atacada. Y dijo, no sabemos qué hacer con el Kosovo si una autonomía o un Estado nacional. Y esto a mí se me quedó grabado, porque era una opinión salida de la nada respecto a una situación que no estaba producida todavía. 3 meses después empieza a desencadenarse la crisis. Conversando con el embajador Lavrov de Rusia, hoy canciller de Rusia, él sostenía la tesis de que estas eran maniobras para expulsar a Rusia o la influencia de Rusia de Europa Central y para demostrar que quien mandaba era la otra superpotencia superviviente de la Guerra Fría. Y el hecho es que su país reaccionó y cuando se produjo la crisis del Kosovo mandaron una columna blindada que atravesó Serbia y tomó el aeropuerto de Pristina en el Kosovo, y entonces se produjo la paradoja que quienes desplegaban la fuerza militar tenían que pedir permiso a quienes no habían sido invitados a desplegar la fuerza militar para poder desembarcar sus tropas en el Kosovo. Hay muchas cosas más, pero que no es este lugar para contarlas. Pero naturalmente en todas estas tensiones no hay solamente el deseo de los actores inmediatos que nosotros vemos en la prensa. Y tenemos que ser conscientes de que en este momento en América del Sur emerge un sistema interregional biaxial en América Latina, sin precedentes en nuestra historia. Un grupo es aquel que coagula las políticas de La Habana, de Managua, de Caracas, de Quito, de La Paz y de Buenos Aires, debido a la coyuntura de los gobiernos que hoy han sido electos, aunque uno de estos gobiernos o dos de estos gobiernos tienen problemas desde el punto de vista electivo, el de La Habana y el de Caracas, puesto que fue elegido con una asistencia del 25% de los electores. Las características de las cuales estos gobiernos se rodean son lo que podríamos llamar el neopopulismo, un reforzamiento de los indigenismos y una instrumentalización del nacionalismo reactivo. El otro bloque o el otro grupo de naciones sería Centroamérica, con la excepción de Nicaragua, Colombia, el Brasil, Perú, Chile y el Uruguay, siendo el Paraguay una incógnita.
Y las características de estos países o sus objetivos serían un capitalismo con cierta disciplina fiscal, un internacionalismo democrático inclusivo con el mundo atlántico, entendiendo por mundo atlántico el mundo liderado por los Estados Unidos y que incluye a Inglaterra, incluye a Nueva Zelanda, al Japón, incluye, en fin, a Australia, pero no necesariamente a la Unión Europea, que tiene sus propios problemas internos, derivados de la imposibilidad de haber aprobado una constitución, derivados de la imposibilidad de haber logrado la unidad monetaria, puesto que Inglaterra y Dinamarca quedan fuera del sistema monetario, etcétera, etcétera, y el no haber logrado homogeneizar un sistema de cuotas. Y entonces, de un lado, tenemos activos en el mundo, al mundo atlántico, que estaría, digamos, en sintonía con un grupo de países en nuestro continente, y del otro lado habría otro grupo de países en nuestro continente que no está definitivamente en simpatía con el mundo atlántico y con los países latinoamericanos que están cerca de él. Y esto naturalmente no se supera con los handshakes de Santo Domingo ni con las resoluciones de la OEA de estas horas y de estos días, sino solo se soluciona desamarrando los alineamientos que se están produciendo. Ha surgido en el mundo un nuevo, y con esto acabo, un nuevo sistema internacional mundial, que está a la vista de todo el mundo. El que lo quiere ver, lo tiene delante de él. El mundo atlántico de un lado, que ya no es Occidente. Y Huntington hace la observación muy interesante que la palabra de la civilización cristiana y occidental nunca más fue utilizada después de 1991, el año que cayó la Unión Soviética. No es Occidente, es el mundo atlántico. Empieza en Inglaterra. Europa continental tiene una política distinta. Y este mundo atlántico está dirigido por Washington, tiene a Londres como socio principal, tiene a una serie de países en distintos continentes alineados con ellos, y se enfrenta a lo que Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor principal de seguridad nacional del presidente Carter, ha denominado en un folleto reciente la gran triada estratégica. Esto es Moscú, Beijing, Teherán. Acá no hay necesariamente un dilema de ideología económica, sino de modo de operar. Y sí hay un dilema respecto a las instituciones democráticas. Evidentemente, esta triada estratégica, que es Moscú, Beijing y Teherán, favorece los contratos gobierno a gobierno y el armamentismo, y favorece los petrocréditos. Y esta triada ha establecido una relación privilegiada con el gobierno de Venezuela. Y esto es un elemento altamente preocupante. Venezuela ha terminado comprando submarinos con capacidad de disparar misiles contra la costa de los Estados Unidos, ha comprado 20 Sukhoi 30, ha comprado unos Sukhoi 31 adicionales, ha comprado ya más de 150 helicópteros de combate de distintos tipos. Y yo me pregunto, ¿para qué todo esto? Antes de ayer, el viernes, Teherán ha otorgado un crédito de 150 millones de euros, que viene a ser grosso modo unos 200 o 250 millones de dólares, a Nicaragua para centrales de energía. Pero hace 2 años puso la primera piedra y regaló una fábrica de fulminantes y pólvora militar para abastecer los equipos rusos que Venezuela compraba a Rusia. Esto no es la Guerra Fría, esto es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario en la cual hay una estrategia de esferas de influencia, de adquisición de materias primas, de venta de armamentos y de venta de manufacturas y de compra de manufacturas. Representa también una era en el mundo en el cual la no proliferación nuclear ha llegado a su fin.
Y no me refiero únicamente a esta referencia que se habría encontrado en un computador a ventas de uranio, sino a la eventualidad casi inmediata de que Irán sea una potencia nuclear con asesoría rusa y además protegida por sistemas sofisticados de defensa antiaérea que Rusia le ha vendido a Irán. Esta estrategia sino-rusa, a la cual después se ha sumado Teherán, comenzó en 2003 en el África. O sea, el primer continente en ser activamente penetrado en esta estrategia conjunta, que además tiene un correlato en una estrategia militar entre los dos países, después de 4 años en los cuales Rusia fue observadora en la OTAN, fue completada con la adquisición de una serie de yacimientos mineros y concesiones petroleras en el África. Y en 2004 el mecanismo pasó a América Latina. Yo no voy a hacer ahora, porque no hay tiempo, una relación de la enorme cantidad de empresas estatales de estos dos países que están operando principalmente en Bolivia y en Venezuela. Lo que quiero señalar es que el mundo atlántico es mal que bien un imperio ideológico basado en 3 criterios, que son la economía de mercado, la democracia representativa con separación de poderes y, finalmente, los derechos humanos. La triada estratégica representa la interacción entre estados pragmáticos en lo económico, que utilizan lo que podríamos llamar acciones laterales o frontales de sus estados en el plano internacional para obtener sus fines económicos y que en este momento aprovechan en América Latina una crisis de los Estados Unidos respecto a su flexibilidad estratégica. Los Estados Unidos tienen un ejército profesional de alrededor de 250.000 hombres. La integridad de esas Fuerzas Armadas están comprometidas en Afganistán e Irak. Y están con una elección en ciernes, o sea que mientras la elección no se resuelva, este problema de ausencia de flexibilidad estratégica no se resuelve. Y entonces esta pérdida de flexibilidad estratégica norteamericana hace que este sea un terreno libre, porque el Comando Sur está en manos de unidades de la Guardia Nacional que no son aptas para ser disuasivas frente a las acciones que vienen llevándose a cabo en América Latina. Evidentemente, el día que haya un plan efectivo de retiro norteamericano de Irak y Afganistán, retiro que no creo que sea total, la tensión en América Latina va a escalar, porque la presencia y la penetración de estas fuerzas ya se ha dado. Y el respaldo, concretamente al gobierno de Venezuela, con más de 20 convenios en el caso de Irán, por más de $10.000 millones, por una serie de contratos de operación de petróleo y de las minas de Bolivia con empresas estatales chinas, ya se han dado. Y entonces el regreso de los americanos, por ponerlo de alguna manera, a su propio país, va a generar nuevas tensiones. Y lo que ocurre entonces es que América Latina ha entrado definitivamente a una nueva etapa de su historia. En una novela que fue llevada al cine, que es El gato pardo, de Giuseppe de Lampedusa, el personaje de la novela, el príncipe Salina, dice: para que todo debe cambiar, para que todo permanezca igual. Acá yo me temo mucho que el dictum del príncipe Salina no se cumple. Esto es lo único malo en esta nueva situación internacional, de la cual América Latina es uno de los dameros, es que el centro del conflicto post-Irak podría bien desplazarse a nuestro continente. Y es por eso que, más allá de las opiniones respecto a la pertinencia o no pertinencia de una acción colombiana en el Ecuador, todos nosotros debemos cerrar filas detrás de la resolución de la OEA y hacer una reflexión sobre la necesidad del contacto directo de los dos jefes de Estado, del presidente Correa y del presidente Uribe. Hace una semana hay un caso de lo que podríamos llamar de política comparada.
no este viernes, sino el viernes anterior, el presidente de Irak ha viajado a Turquía, país que ha estado haciendo este tipo de operaciones durante un mes en Irak contra los terroristas kurdos, y se han puesto de acuerdo. ¿Se han puesto de acuerdo sobre qué? Se han puesto de acuerdo para combatir el terrorismo kurdo. De tal manera que la vía está abierta. Y la vía es la vía del diálogo y es la vía de la paz. Gracias. Muchas gracias, doctor Tudela. Es el turno del último, pero medular igualmente, comentarista, el doctor Alberto Borea Odrida. El doctor Borea es abogado constitucionalista, exdiputado y exsenador de la República. Ha sido representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, donde ocupó la presidencia del Consejo Permanente de la Asamblea General. Es presidente del partido político Fuerza Democrática y fue candidato presidencial en las elecciones generales del 2006. Doctor Borea. Quiero, en primer lugar, agradecer a Hugo Guerra y a la Cátedra Perú por invitarme a participar en este diálogo de un tema que efectivamente es interesante, no solamente para Ecuador y Colombia, que por cierto que lo es, sino también lo es para el Perú y para el colectivo de América, diría yo. Porque aquí hay dos planos sobre los cuales quiero comentar a ustedes cómo enfocar esta situación. El primero, por cierto, entre Ecuador y Colombia, y este lamentable incidente y esta lamentable actitud, digamos que de alguna manera la trata de explicar Colombia a partir de lo que podríamos, digamos, denominar una suerte de alternativa diabólica en la que tiene que participar el presidente de la República, que es el presidente Uribe, entre dejar que, digamos, gente que le hace daño a su país y le hace un daño que todos nosotros repudiamos. Recordemos las marchas en contra de los secuestros y de toda la violencia que desata la FARC, quede de alguna manera impune cuando él en ese instante puede efectivamente cancelar, digamos, como decía el embajador de la Puente, a una de las columnas más importantes, al segundo de los hombres en jerarquía y eventualmente al primero, digamos, operativo de esa organización, y por otro lado la defensa o el respeto a un principio que ha sido tradicional no solamente en América, sino que ha sido una de las maneras como se ha entendido la necesidad de confrontar la paz mundial, que es el principio de la soberanía territorial de los Estados. Él decide finalmente, por esta decisión, él se va por decir, bueno, muy bien, voy a hacer una excepción, esperamos que sea una excepción a este tema, y eventualmente voy a bombardear a este tipo sabiendo que voy a confrontar, por supuesto, toda una reacción internacional que, por cierto, no podía ser de otra manera. Es decir, hay un principio fundamental que se ha violado y que tanto el Grupo de Río como la Organización de Estados Americanos han rechazado abiertamente. Y que, por supuesto, nuestro país también ha rechazado, el Perú, como no podía ser de otra manera. Es decir, aquí hay una primera dimensión del conflicto que es en el caso entre Ecuador y Colombia. Conflicto que, por cierto, yo quisiera que nos retrotrajéramos unos días al momento en que se produce el ataque de Colombia a esta gente que está en territorio ecuatoriano. Si ustedes analizan las primeras reacciones del presidente Correa, las primeras reacciones del presidente Correa son absolutamente distintas y diferentes en el tono que cuando se mete Chávez en el problema, que cuando se mete Hugo Chávez en la discusión. Es decir, mientras eventualmente se presentan las primeras reacciones, las reacciones son por supuesto firmes, como no pueden ser de otra manera, pero eventualmente siendo firmes no son, digamos, asumidas, diría yo, casi como un lenguaje de escalamiento en el proceso de violencia que se había desatado por parte de Colombia contra el Estado de Ecuador. O sea, sino que, digamos, Ecuador, como lo acaba de señalar también hoy día su
su embajador en el Perú, el doctor Rivadeneira, el embajador Rivadeneira, efectivamente qué cosa es lo que sostiene, que también existe una obligación que eventualmente ellos no pudieron atender de, custodiar que no se pasara a su territorio este grupo que eventualmente, que constantemente le hace daño a un país hermano que es Colombia, y que por lo mismo hay que encontrarle una solución a este tema. En consecuencia, a mí me parece que este es un plano del conflicto. El segundo plano del conflicto, que es el que he venido yo a hablarles porque es el que más entiendo sobre este asunto, por lo menos creo entenderlo, es el tema de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y su posición frente a este tipo de situaciones. ¿Qué hace la OEA en este tipo de casos? Repite la letra que se escribió en 1948 y que fue luego modificada en algunos protocolos como el de Buenos Aires o la última carta de Washington o el de Managua, en fin, ¿qué cosa hace la OEA? O sea, ¿qué cosa más puede hacer la OEA de aquello que ha hecho a través de este comunicado que el día de hoy ha aprobado? Que, como muy bien decía el embajador de la Puente, repite los principios que están establecidos en la Carta Fundacional de la OEA y que señala que rechaza la incursión de fuerzas militares y efectivos de la Policía Colombiana en territorio del Ecuador, es decir, el respeto al principio de la soberanía, pero por otro lado hace una atingencia que también es interesante y que también recoge otro de los principios que está establecido en la Carta de la Organización de Estados Americanos, y es que reiteran el firme compromiso de todos los Estados miembros de combatir las amenazas de la seguridad provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Con lo cual le dice al resto de los países del hemisferio, por supuesto que hay que condenar la agresión territorial, pero también hay que tener cuidado en no, permitir que las relaciones internacionales entre nuestros países se vean precisamente perjudicadas por actitudes como, las de permitir que desde un territorio colindante se pueda estar atacando al país vecino. Entonces, estos dos temas son los que están en este momento en debate. O sea, no solamente el tema de la agresión de Colombia al Ecuador, que por cierto viola el principio de la soberanía. Sobre este segundo tema, yo quería reflexionar con ustedes, sobre el tema de la OEA, sobre lo que podríamos denominar la distancia permanente que existe entre los fines invocados y los medios arbitrados para alcanzarlos, que se da en nuestra Organización de Estados Americanos. Si ustedes revisan la Carta de la Organización de Estados Americanos, somos campeones en metas, somos campeones en propósitos, somos campeones en ideas. Es decir, nadie gana a este hemisferio, planteando temas de bandera. Nosotros somos los primeros sin ningún tipo de duda. Pero cuando vemos cuáles son los medios arbitrados para alcanzarlos, aun cuando hay algunos que efectivamente pueden utilizarse para evitar que se llegue a la situación de conflicto, nos chocamos ya con el tercer elemento de esta relación, que es la escasa vocación de los Estados por hacer que efectivamente la OEA funcione. Entre otras cosas, porque yo diría que en América no hay una conciencia de unidad, cosa, por ejemplo, que en Europa sí han ido alcanzando. Nosotros somos una organización anterior a Europa, es decir, nuestras declaraciones, como cosas a las que hay que llegar, son anteriores y superiores a lo que se plantea Europa como metas. Sin embargo, las metas que Europa alcanza y los medios que pone a disposición de los funcionarios a quienes le encarga la tarea de alcanzar esas metas son inmensamente superiores a los que nosotros tenemos en la Organización de Estados Americanos, y no solamente eso, sino que además, y esto es lo importante, hay una voluntad de los Estados por hacer que lo que se dice en los tratados se cumpla, es decir, que se evite esa distancia entre el dicho y el hecho. Bartolomé de las Casas, a quien todos nosotros los peruanos, por cierto, conocemos y recordamos, decía que cuando le mandaba sus cartas al rey respecto a lo que sucedía en el país, aquí pasa una cosa muy importante. Cuando se dicta una ordenanza por parte del virrey, todos la acatan y agachan la cabeza, por cierto, en señal de fiel cumplimiento y de lealtad a su majestad, pero nadie la cumple. Bueno, más o menos
es un poco lo que sucede en el caso, digamos, internacional americano. Si no, fijémonos nosotros esta distancia que sucede entre el dicho y el hecho. El preámbulo de la OEA comienza con una declaración que en su segundo párrafo establece que, conscientes de que la misión que ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos, cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho. Es decir, se reconoce, por supuesto, el tema de la soberanía y el tema de la paz. Por otro lado, en el artículo primero se define que se tiene que lograr un orden de paz y de justicia y que se tiene que defender la soberanía, integridad territorial e independencia de los Estados. Aquí todos estamos de acuerdo y por eso todos estamos de acuerdo con que la OEA haya condenado la actitud de Colombia, que saca los pies de plato de lo que es la política de América. ¿Qué cosa es lo que busca al final de cuentas un organismo internacional? Busca eventualmente la aplicación de políticas multilaterales, de acuerdos entre los distintos países sobre temas en que debemos de estar de acuerdo, en que nos ponemos todos diciendo que aspiramos a esos fines o a esas metas, y luego encontrar maneras para que efectivamente eso camine o eso avance. Sin embargo, nos encontramos que ni camina ni avanza a pesar de que están consagradas en la Carta de la Organización.